Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Función Cine y en este caso vamos a hablar sobre los live action animados y más que todo voy a arrancar con una opinión que hice recientemente para el canal del equipo creativo. Hablé un poco sobre el reciente live action de Cómo entrenar a tu dragón y de que en cierta manera cumple lo que se debe, ¿no? Y es lo que la mayoría exige de un live action, de ser un copy y pegue de la versión animada, o eso es lo que se supone que la mayoría debería exigir, ¿no? Porque a diferencia de Lilo y Stitch, que también se estrenó un poquito a la par de ahí, del Cómo entrenar a tu dragón, y le cayó más palo, le dieron con palo al pobre Stitch. Entonces, hablé un poco sobre eso y de que no solamente es un copy pega, también agrega algunas cositas que según el mismo director le gustó que estuvieran ahí, que no pudo agregar en la cinta animada por cuestiones de duración y así, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan más o menos de si han ido a ver la película o...? Claro, algo que se habló mucho sobre esta película era el hecho de poder desarrollar mejor a los personajes. Podemos ver más de las ambiciones de Astrid, que no se veían en la película original. En la película original, pues Astrid simplemente quedaba como la persona que era técnicamente la rival de Hippo para lo que viene a ser la cabeza el favoritismo de la aldea. Ya en esta película podemos abarcar un poco más de su historia. Igual que con Patán simplemente quedaba como el que intenta darse abusivo en la película original. En esta podemos ver que intenta complacer a su padre, ser reconocido por este. Entonces eso ya da más un trasfondo al personaje. Claro, ¿no? O sea, se supone, perdón, si es que alguien quiere hablar, se supone que ya está confirmada una segunda entrega. Entonces como que han dejado todo para para ya empezar a producir ese guión para la segunda entrega, ¿no? Pero hablando de eso, y ya centrándonos un poco más en lo que es el tema del podcast de hoy día, ¿a qué punto un live action llega a ser, entre comillas, perfecto, ¿no? Porque a pesar de que el live action de Cómo entrenar a tu dragón cumple con lo que se debe, que es ser un copy pega y agregar unas cositas, desarrollo de personajes y así para la versión, a diferencia de la versión animada, he visto que también mucha gente se ha quejado de que por ser un copy pega se considera aburrida. Entonces, o sea, como que realmente, y llega ese debate de ¿realmente se necesitan a los live action o no? Yo en mi caso sí estoy bastante en contra de ese tipo de proyectos, más que nada porque se me hacen muy innecesarios o un poco está de más, sobre todo cuando es, claro, porque no es lo mismo un live action que una adaptación o readaptación o remake, ¿no? Que estamos hablando de otro término que vamos a comentar más tarde, sino, pero al hablar de live action, el pasar de un formato a otro, sobre todo, por ejemplo, con lo que está haciendo Disney ahora, a mí o sea, no soy muy entusiasta de ello, más que nada porque es difícil pasar algo tan, o sea, o algo que, por ejemplo, en la animación, traspasar características de la animación a la realidad, ¿no? Y que funcione, porque ambos son formatos distintos, con características distintas, y no sé, como que hay una delgada línea entre hacer un copy y pega, pero también que funcione en otro formato, y como que ese traspasar de un formato a otro está esa dificultad de tratar de hacerlo lo más posible igual a la animación, pero haciendo que funcione en la realidad sin ser animado. Y ahí siento que está la dificultad más grande, que a veces se logra así, pero siento también a veces que es como que un reto una tarea que no sé, al menos para la industria o para el cine, como que no lo veo, o sea, como que, por ejemplo, la adaptación que nadie pidió, pues, ¿no? La adaptación que nadie pidió, como que Claro. era necesario todo esto, Sí, algo así. sí. ¿Algo? Sí, voy más o menos también en la línea de él, en el sentido de los live action siempre van a ser complicados de hacer por el mismo hecho de que usualmente son a partir de películas que ya han tenido su cierto éxito. Entonces, estamos hablando de dos géneros totalmente distintos, tanto la animación como la ficción, aunque claramente hay películas animadas que son de ficción, también hay documentales y así, pero en la animación uno puede ser irreal.
uno puede hacer de que un personaje mida 4 metros y no hay ningún problema. En cambio, en la vida real, allá tú cómo haces que una persona sea de 4 metros. Por ejemplo, justo ahorita se me vino la idea de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la película esta en la cual había un monstruo... Una chica que se transformaba gigante, que había un monstruo azul... Monstruos universales. Ya, mucho necesario. ¿Cómo haces que la persona sea de 4 metros? Claro. Sí. CGI, pero ahí ya también entras Sí, en otros, pero en sí. otros asuntos. Claro. Entonces, la realidad en el cine tiene que ser medianamente creíble según cómo tú construyes el universo. Y siento de que en la animación uno construye su universo en base al mismo hecho de que no hay reglas. En cambio, cuando uno trata de adaptar eso a live action, es cuando ves de que esas reglas no son tan viables dentro del mundo real. Por ejemplo, el mismo hecho de Lilo y Stitch, justo que lo estabas conversando, de que cuando se ponen un gorrito y ya pasan piola en todo el mundo animado. Sí. Pero en la vida real tú ves un palo que tiene un ojo Sí. y que tiene un sombrero, claramente te vas a asustar, Sí. no tiene la misma convención de la Claro. animación, entonces por eso es de que Un gordito con 4 ojos. uno lo ve raro. Claro. Y ese es el principal asunto de por qué siento que muchas veces los live action de animaciones no funcionan, aparte del tema de nostalgia que se suele impregnar indirectamente en ellos. Claro, lo que viene a ser la coherencia dentro del universo que se va creando. Ajá. Es algo que se comentó mucho, de hecho, con la película de Lilo y Stitch. Sí, justo. Que el mismo director lo decía, que no podía transmitir la misma esencia al tener a Plickly en Y su ahí- forma alien, Sí. y por eso tuvo que pasarlo a forma humana para que se guarde esta relación de que sea creíble que ellos pudieran infiltrarse para buscar a Stitch. Del mismo modo que es muy poco creíble que la gente vea a Stitch y piense, sí es un cachorro. Sí, es un perro. Sí, exacto. En la animación, pues puedes llegarte a creer, la animación tiene ese efecto, ese Ajá. misticismo, por así decirlo, que no se puede conseguir en lo que viene a ser el live action. Otra cosa, pero esto es curioso porque eso no pasa con cómo entrenar a tu Claro, dragón. justo antes de que continúes, justo quería llegar en eso. Comparando, diciendo la comparación de cómo entrenar a tu dragón y Lilo y Stitch, hay bastantes, no solamente con lo de Bigly y Umba, sino también hay una escena en donde se supone que Nani se molesta con Lilo y empiezan a corretear por toda la casa y le tira un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. En la animación, perdón, se ve entre comillas creíble, ¿no? Porque es como tú dijiste, es tu mundo, tú tienes las reglas y obviamente que caiga un plato en la pared no le va a hacer daño a una niña de... ¿Cuántos años tiene Lilo en la película? ¿6? Seis, ¿6 años? No le va a hacer daño, o al menos eso no es lo que tú piensas cuando estás viendo la versión animada. Y dices, ¡ay, qué chistoso! Sí, Pero lo ves en live action y dices, Maltrato ¿qué? infantil. Maltrato Sí, infantil, ¿no? por algo se la llevó el seguro social, ¿no? Entonces como que esas escenas quedan como que muy mal, ¿no? O sea, quedan mal paradas y no termina generando lo mismo que una versión animada. Y esto creo que lo aprovechó entre comillas bien como entrenar a tu dragón. Como por ejemplo, se cortaron escenas, por ejemplo, yo me quedé, y sí me dolió bastante, que cortaran la escena en el momento en el que dice, este es un pescado parlanchín, cuando Hippo se empieza a quejar de que no es un vikingo y todo eso. Entonces cortaron esa escena y yo pensé que no lo iban a cortar, pero es como que un cambio necesario para que no dé cringe de esa escena, ¿no? Y esas cosas. Y regresando a lo que tú habías dicho de que cómo van a ser un humano grandazo, ¿no? Si es que se adapta Monstruo vs Aliens, así se llamaba, ¿no? Sí, eso también me chocó en cómo entrenar a tu dragón, porque recordemos que Stoico es enorme, es Sí, enorme. sí, sí. Y si bien Gerard Butler hace un buen trabajo interpretando a su personaje, porque es ya de él, o sea, no me termina de convencer, porque hay una escena en la que se quita la capa y queda como que muy, muy flaquito a comparación a cómo se ve con la capa y sí impone, ¿no? Pero te quitas la capa y como que queda como... Claro, Esa imagen imponente ya no está, Claro. ¿no? Bueno, que se dé a golpes con un dragón, pues me impone mucho. Sí, claro. Pero claro, pero algo que yo quería recalcar es eso, es que muchas veces se toma lo de Disney y lo de cómo entrenar a tu dragón, creo que más que nada es no una adaptación al live action, sino un remake. Entonces, partimos de esta idea, ¿qué es una adaptación y qué es un remake?
La adaptación es tomar la historia e intentar darle tu punto de vista. Es una adaptación a live action. Por eso Lilo y Stitch cambió ciertas cosas. Ahora, Ohana no significa familia, significa abandono familiar, pero no entremos en eso. Eso está adaptando, está intentando adaptar, es una mala adaptación, de todos modos, la historia de Lilo y Stitch. En cambio, lo que viene a ser Cómo entrenar a tu dragón es un remake. El director lo llamó un remake, si no estoy mal. Entonces, lo que ya sabemos que a los estudios no les importan las películas, les importa el dinero que generen estas. Y el director dijo, si lo van a hacer de todos modos, mejor lo hago yo. Claro. Para cuidar la historia. Entonces, él hizo un remake de su nueva película. Y no considero que los remakes estén mal, porque es una forma de dar a conocer películas que pues a ti podrían haberte fascinado de pequeño a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tal vez no están tan convencidas, tan metidas en el ámbito de la animación. Tal vez son más de las películas live action ahora. Claro. Es la tendencia que hay ahora, como en su tiempo la tendencia fue el cine superhéroes, o antes de eso el cine en blanco y negro. Entonces, ya un remake live action puede verse necesario, y prefiero un remake a que hagan una mala secuela como Megamente. Entonces, considero que si bien no es necesario del todo, pues sí puede dar a conocer a nuevas generaciones historias como Cómo entrenar a tu dragón. Yo tengo una hermanita de 10 años que nunca ha visto Cómo entrenar a tu dragón y le fascinó la versión live action. Qué bueno. Sí, la verdad, le dije, ¿te viste live action? Ahora mírate animada y te va a gustar más. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es toda una experiencia, Claro. ¿no? Volver a ver, sobre todo con esas personas que, por ejemplo, yo tengo a mi hermano y es una diferencia de edad increíble, o sea, él tiene 11 años menos que yo, Claro. entonces llevarlo a ver esas películas y obligarlo también a ver las versiones animadas, porque si no, no. No, Si no entiendes. Parezco esos que te dicen tienes que verte este. Se siente el cambio generacional. Sí, claro. Y como tú decías, ¿no? Ya no llama tanto la animación como tal, o sea, y eso es para mí es chocante, o sea, películas que a mí me encantaban, como Entrenar a tu dragón, Ratatouille. Mi hermano las ve y dice, no podemos ver, no sé, Skibidi Toilet. Y yo me quedo como que, ¿qué clase de niños están criando acá? ¿No? Pero, o sea, sí, ¿no? Y justo lo que decías, Dean DeBlois no quiso regresar a hacer el live action de Cómo entrenar a tu dragón, si es que no, o sea, él no estaba 100% seguro de que lo iban a hacer de la manera más fiel posible. Y también estaba el hecho de que él no quería que, o sea, por ejemplo, uno de sus requisitos fue llamar al mismo compositor de la banda sonora. Y de verdad una gran decisión, volver a ver esa escena del vuelo de Chimuelo me puso los pelos de punta, incluso me hizo llorar, ¿para qué voy a mentir, no? Pero regresando a lo que decías, ¿no? ¿Cuándo es un remake y cuándo es una adaptación, no? Lilo y Stitch no es mala, simplemente no supieron cómo hacer de nuevo o plantear No supieron adaptar una historia que sí tiene potencial, porque o sea, si lo piensas bien, en la necesidad de Nani de ir a una universidad es cualquier duda que un adolescente se pone, ¿no? Claro. A su Pero edad. es lo que yo llego, no supieron cómo adaptar bien la historia. Entonces eso daña mucho el mensaje, porque lo que muchos dijeron, ¿por qué Nani tendría que irse a otra ciudad a estudiar biología marina cuando está en una isla con una de las mejores universidades de biología marina? Entonces, siento que hay muchos huecos argumentales cuando intentan adaptarlo de esta forma. Tal vez la original también tenga huecos argumentales, pero claro, son cosas que ya están aceptadas por la... Y es animación. Y es animación. Es que ahí también pasa el tema de que fácil el tema de los huecos argumentales nosotros no los tomamos tan en consideración por el mismo hecho que fueron películas que nosotros vimos cuando teníamos 8 años. Claro, la nostalgia pega. Entonces, justo hablando un poco con respecto a lo que dices de que mayormente los live actions, sea adaptación o sea remake, lo hacen para generar dinero, porque al fin y al cabo es una industria. Sí. Uno podría lanzar simplemente la película de nuevo. O sea, muchas veces se ha visto de que la película se ha reestrenado. Por ejemplo, Claro. hace poco se ha reestrenado Interestelar, se va a reestrenar en agosto Orgullo y Prejuicio, si no me equivoco. Y no hablemos de Avatar y sus reestrenos para seguir. Cada 2-3 años. Es la cuarta vez que voy a ver Avatar en el cine. La animación, como dices, siento que ya no pega tanto en general con cualquier público. Porque uno dice,
vamos a ver una película animada y dice, es una película de niños. Sí. Pero los mismos niños a veces no quieren ver ese tipo de películas porque ya se han acostumbrado a ver otro tipo de Claro. contenido. Ujú. Y justo quería tocar este asunto con ustedes, no sé, y es que justamente las adaptaciones o los live action que se realizan, no lo realiza gente, digamos, de no tan conocida, lo realiza gente que tiene su nombre dentro del mundo cinematográfico. Por ejemplo, Blancanieves le hizo Mark Webb, que hizo 500 días de Summer. Lilo y Stitch le hizo el director de Marcel, la tortuga con los zapatos rojos. Y ahora último, bueno, Cómo entrenar a tu dragón lo hizo el mismo director, pero y es más, creo que hay la misma Mufasa, que fácilmente entra tanto en este aspecto de remake, más sería una adaptación, Claro. para ir más o menos englobándolo. La dirigió Barry Jenkins, que es el director de una película que ganó el Oscar. Pinocho, una de las 70 películas de Pinocho, la dirigió Roberto Benigni, que ganó el Oscar y dirigió una de las películas más elogiadas dentro del mundo cinematográfico, al menos dentro del italiano, pero no funcionó, no calcó tanto. Entonces, ¿por qué creen de que a pesar de tener nombres tan de renombre y actores o actrices que son buenos, al fin y al cabo, por qué no funciona? Creo que es por el mismo hecho de ser otros directores. Cada director, es por ejemplo, si tú vas a una clínica, vas por un malestar, si tú vas con un especialista en cardiología, muy probablemente busque algo relacionado en eso, igual en oncología y todas las demás ramas. Un director de cine, lo más seguro es que tenga su propia visión, su propia forma de contar una historia. Entonces, si tú le das un material, ellos van a intentar adaptarlo a su forma de expresar el arte. Entonces, lo que yo considero ese cambio es lo que afecta a las adaptaciones. Claro, pero si vamos a eso, perdón, creo que quieres hablar. Sí, justo mencionas lo del tema esto de los cambios y también como que la atracción de la animación a otros públicos. Ahí yo creo que mi mayor pega, mi mayor contra sobre los live action de ahora es que es acerca del tema de los referentes, ¿no? O sea, nosotros en nuestro caso, o sea, no solo referentes cinematográficos, sino referentes de películas. O sea, en nuestro caso, nuestra generación, nuestros referentes de animación, cuando nos mencionaban películas animadas, siempre tenemos en la mente Ratatouille, Wall-E, Los Increíbles, Toy Story, Cars, y, o sea, todas películas que en su momento fueron originales, ¿no? O sea, fueron novedosas, fueron innovadoras en su ámbito. Y pero ahora, o sea, ahora como que la prioridad, y claro, o sea, y siempre han habido live action, o sea, más que live action siempre han habido adaptaciones o readaptaciones a Blancanieves, la Bella y la Bestia, siempre han tenido como que más o menos sus readaptaciones, pero siempre iban de la mano de ideas novedosas. Era como que no era que por adaptar clásicos ya no vamos a hacer ideas nuevas. Como que cuando se estrenó Ratatouille, cuando se estrenaba Los Increíbles, como que sí, habían readaptaciones en otros formatos, pero siempre habían propuestas nuevas a la par. Pero ahora es como que, si en nuestra época esas propuestas nuevas eran ese tipo de películas, ahora ¿cuáles son los referentes para las generaciones de ahora, los de niños que van al cine? O sea, sus referentes que son Wish o Ward, o sea, películas que, o sea, no está, o sea, se nota que hay un bajón de, o sea, ya es que ya ni siquiera es una cuestión subjetiva, o sea, es como que hay un bajón claro de calidad y que justamente se ve reflejado en el hecho de que para hacer los live action no ponen un presupuesto de 10 millones, 20 millones, o sea, son presupuestos de más de cientos de millones que van todo dirigido a esas producciones, y al final ¿dónde queda el presupuesto para propuestas nuevas, o ya más arriesgadas? Creo que es eso, creo que los estudios no quieren tomar el riesgo de estrenar una película nueva, una película que no saben cómo va a ser recibida. Por ejemplo, ¿alguien escuchó de Helio? Ah, sí. No hubo marketing para Helio. Yo me enteré que iba a existir cuando fui a ver Cómo entrenar a tu dragón. Sí, yo también. Y dijo, espera, Pixar va a tener otra película. Luego de eso, escuché que en su primera semana no pasó de los 80 millones.
lo cual es triste. Pero ya estrenó. Sí, ya estrenó. Ya estrenó, ya. Pero sí, ya estrenó. Ya pasó su primer fin de semana, no superó los 80 millones, si no estoy mal. Claro. Entonces, claro, los estudios al ver, mira, hizo una película nueva, nadie fue a verla, también, ni siquiera le pusieron ganas al marketing. Claro. Entonces es como de, la fácil es, mira, voy a estrenar el remake de esta película, la adaptación a live action de esta película, y esto seguro que pega. ¡Dinero! Ya por la nostalgia o bien porque por nuevos fans, Claro. o el boca a boca. Sí. Bueno, ¿no? Me olvidé qué iba a decir. Bueno, sí, ¿no? O sea, eso de que la animación como tal se va dejando un poco más atrás y se va más sobreexplotando este recurso de los live action, ¿no? Como, por ejemplo, de verdad, porque, o sea, también quería llegar al punto de verdad es necesario, como dicen, o sea, la excusa para sobreexplotar, e incluso, y esto va más para Disney, de sobreexplotar el hecho de hacer un live action uno tras otro, es para conectar a antiguas generaciones con las nuevas, ¿no? Entonces, ¿de verdad se necesita eso? O finalmente puedes hacer, no sé, como dicen, un reestreno, ¿no? Que a veces no van tan mal, ¿no? E incluso no es que no puedas generar dinero, porque a veces el live action se hace con el hecho de sacar más merchandising, más juguetes y todo eso. Y sinceramente no creo que ese sea el problema, porque cuando a veces, no sé, por ejemplo, seamos sinceros, a veces los juguetitos no lo compran niños, los terminan comprando coleccionistas. Y soy consciente de eso porque la mayoría de las cosas que lanza, no sé, por ejemplo, yo ahorita estoy en busca de la figurita de Chimuelo, que está a un ojo de la cara, pero que baje de precio. Mi punto es de que, o sea, si de verdad buscan eso como excusa, porque no solamente en figuritas, sino también los Funko Pop, siempre sacan una reedición de los 100 años, 50 años de tal película, ¿no? ¿De verdad es el problema de que necesitan conectar generación con generación o pueden hacerlo bien con un reestreno y ya? Claro, se suele dar la excusa de conectar generaciones, pero en la última década se han estrenado 14 adaptaciones a live action. Sí. Eso es demasiado. Si te das cuenta es demasiado. ¿Y de esas cuántas funcionaron? Una. No tanto. No tantas, exacto. Una, la que recuerdo que toda la gente alaba es El libro de la selva. El libro de la selva. Ah, que sí, es muy buena adaptación, muy buena, la verdad. Sí. Lograron adaptar muy bien la historia y el Exacto. mensaje. Incluso, bueno, cambiaron al rey orangután, lo hicieron Sí. muy grande, no hubo baile. Pero me gustó el live action. Sí. Claro. Pero luego entramos, hicieron live action del Rey León. El Rey León. ¿Y qué fue la primera queja del live action del Rey León? No tener expresión. No había expresiones, o sea, no transmite nada. Simba estaba contando con la cara estática y eso. Bueno, es que ahí también entramos el tema de, ahí estás haciendo el live action de un animal. Exacto. Claro. Entonces es mucho más complicado Es hacerlo más de un complicado. el tema de CGI. Siento que también nos afecta mucho el tema de los live action porque ya son películas que nosotros hemos visto cuando éramos pequeños. Es algo que Sí. retomando un poquito lo que había dicho antes de la nostalgia, porque pontes que hablamos de justamente voy a poner el ejemplo de Blancanieves. Blancanieves me parece que la concepción estuvo muy mal hecha, pero el hecho de que fuera un live action en este año me parece bien, porque la película animada es de los Claro. 60s, Claro. 50, Año de los creo. dinosaurios. Para Entonces, muchos. A una persona que tiene 5 o 6 años probablemente no le va a interesar mucho ese tipo de animación porque lo va a ver antiguo, y cuando uno ve algo así es como que lo antiguo mayormente no jala a las generaciones Claro. nuevas. Ujú. Entonces tiene sentido dentro de lo que cabe. En cambio estas películas, Lilo y Stitch se estrenó en 2002 me parece, entonces es algo que nosotros vimos cuando Son muy teníamos recientes. Bueno, 5 como años, recientes. medianamente reciente, es de este siglo. Ajá, claro. Y quería decir algo con respecto a lo que mencionaste de que la animación poco a poco va bajando. Sí y no. Siento que más que nada las animaciones siempre se van a arriesgar, porque al fin y al cabo el género de la animación es el género donde más puedes experimentar, Ujú. la redundancia. Pero siento de que justamente los mainstream, que vendría a ser Disney, DreamWorks, Claro.
en su momento la que sacó Río, que no me acuerdo cómo se llama exactamente. Blues. Ya Blues murió. Que ya murió, ya murió. No de Disney. Descanse en muchas gracias. Pero iba a decirte que justo como estas empresas tienen el presupuesto para poder sacar siempre películas en cartelera, ponerlas todo el tiempo del mundo, y como es Pixar, los niños dicen, está bonita la animación, acerca de la historia, probablemente para nosotros que tengamos una edad de poder analizar en cierta medida la película y decir, no es tan buena, un niño la va a ver y fácil le gusta. En El cambio, mayor ejemplo, los Minions. Sí, un niño no tiene letterbox para la película. al niño probablemente le vaya a gustar porque le están haciendo cosas que le gustan. Claro. En cambio, películas como la misma Flow, Nimona en el 2023, Claro. la de Marcel el caracol con los zapatos Claro. rojos, son películas que probablemente no tuvieron tanto boom, especialmente en un público peruano que mayormente solamente va a ver blockbusters. Ah, Son buenas películas animadas. Sí. O Klaus misma. No. Sí. Entonces, los traumas. Sí, Siento los traumas, que- los traumas. Termino rojo. hay películas de que uno puede llegar a sentir de que no es necesario la adaptación. Sí. En la animación siento que puede prestarse un poco más por el mismo hecho de que sería interesante verlo en carne real, Ujú. pero como hemos dicho, siento que es un poco innecesario y es más tema de conectar entre miles de comillas. Sí. Mm. Sí, al final el punto es que son innecesarias, pero ya que lo van a hacer, pero Que lo hagan bien. Que lo- ¿No? Bueno, un pequeño aporte, y creo que, bueno, esto es pequeñito, espero que no se alargue tanto, porque es bueno hablar de eso. Justo como dices, la animación se encasilló bastante, ¿no? En cierto tiempo, y ahí puedes hablar un poco sobre cómo Disney fue pasando de la animación a algo muy, ya casi animación realista, ¿no? O sea, un poco más si le veían el pelito acá de la barba ahí con la última entrega de Cómo entrenar a tu dragón 3. Y vino, por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony, que una maravilla. te voló el cerebro, ¿no? Y vino otra vez Across the Spider-Verse, que otra vez volvió a reventar la animación. Y algo que sí me chocó bastante, hablando de Klaus y que perdió en contra de Toy Story, que por cierto, aparte de la 4 ser innecesaria, ahora van a sacar una quinta, está también mi dolor y más sentido pésame de que Sony haya perdido un Oscar, Sony Animation, contra Encanto. La familia Mitchell para mí es una de las mejores películas que pudieron. Sí, eso fue demasiado. Si bien es una, entre comillas, buena película, no es a mí tampoco. A mí tampoco. Encanto, o sea, Encanto tiene buenas canciones, buena Ay, no más. animación, buena animación y ahí me quedé. Sí, tiene salud. Tiene salud. Pero sí, no, o sea, de verdad, como por ejemplo, la familia Mitchell no se iba a llamar la familia Mitchell contra las máquinas. Yo me acuerdo que vi el tráiler antes de entrar en cuarentena, cuando fui a ver Frozen 2, no me acuerdo, pero vi y se iba a llamar Connected. Tuvieron que retrasarla por todo esto de la cuarentena. Y en parte ahí entras ya un poco más en de que los Oscars nunca van a ser justos con la animación y todo eso, pero eso es un pequeño aporte para no alargarnos tanto y enfocarnos en lo que realmente es. Claro, la animación daría para todo un podcast aparte porque Ujú. siempre está el hecho de que consideran más a la animación como un género más que un medio, cuando Sí. la animación es un medio para Un expresar. medio, claro. O sea, tú no puedes comparar, no puedes meter en el mismo saco cosas como, por así decirlo, Blancanieves y los 7 Enanitos de 1960 con los Mitchell contra las máquinas, Claro, Spider-Man contra los Spider-Verse. Por ejemplo, no puedes poner en un mismo saco las animaciones de Disney y Pixar con las animaciones que ya tiene su propio el anime, ¿no? Claro. Que es como animación, por ejemplo, Look Back, que la acabo de ver Look Back. es muy buena peli. Y hablando de animes, los animes también tienen bastantes live action. Sí. Y de series, porque no hay tantas live action de películas, si no me equivoco, más son de Sí. series. Y ahí cabe de que los japoneses no hacen malos live action, hacen algunos decentes, y si cambian la historia no está tan mal. Sí, no suelen cambiar mucho la historia. Y tienes un buen ejemplo de que, por ejemplo, no sé si muchos han visto el live action de Death Note.
Si no lo han No, visto, ¿Cuál? sí es bueno, o sea, el japonés, estoy hablando del japonés. Me asusté. El de Estados Unidos y el que hizo Netflix es horrible, Dios mío, es sí, horrible. Y ahí vas, quienes No. de verdad hacen el live action tienen bastante responsabilidad de cómo va a salir la cosa, ¿no? Es el Dragon Ball Evolution de Netflix. Oh, Dios mío. Dios mío. Pero por ejemplo, un live action que no estuvo tan mal fue One Piece. Supieron adaptar una historia de, creo que fueron los 5 primeros capítulos del anime en 10 capítulos y la verdad no se siente como que hubieran destrozado la obra, se siente bien hecha. Y ahí entramos también que lograron transmitir bien lo que vienen a ser los poderes y esto que en la animación se ve muy bien. En live action no se veía tan mal, Claro. se veía curioso por el presupuesto más que nada. Ajá. Pero no se veía tan mal, entonces creo que live action sí puede llegar a transmitir estas cosas que en animación se ve, sin entrar en el Uncanny Valley, Ujú. pero la cosa es que creo que los directores no saben cómo hacerlo. Claro. Acá entras otra vez en el hecho de que la animación es más libre en eso, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez me enteré que Yoyos tenía. Yoyos tiene live action. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Yoyos es bizarro. Su mismo nombre lo dice, Sí. es completamente bizarro. ¿Cómo? O sea, me quedo ¿Cómo con la podría ser? curiosidad. ¿Cómo adaptaron eso al live action, no? No lo he visto aún. No lo he visto aún. De hecho, me quedé con las ganas de ver Yoyos en mi época. Seguramente, oscura, otaku. seguramente en la edición pondrán cómo se ve eso. Sí, sí, ojalá pongan la escena de Yotro y Día. Que el Buena. que el de edición trabaje, por favor. Sí, y ya así como complemento final, ya para ir cerrando, yo creo que también un dato así que yo creo que da para todo otro podcast tranquilamente, es justamente lo que estábamos hablando, esto de, claro, del tema de traspasar los elementos de la animación a la realidad, pero también es interesante que hay películas que en vez de tratar de usar solo elementos de la realidad para reinterpretar animaciones, agarran elementos de la animación y las implementan en la adaptación. Películas como Scott Pilgrim, incluso películas o incluso Into the Spider-Verse podría decirse que, o sea, claro, es animación, pero toma muchos elementos del formato de cómic Ujú. y los apropia y los hace suyos en la animación. Y es una sinergia que obviamente te impacta, ¿no? Otra película que es una favorita personal que yo siempre voy a defender a capa y espada, el caso de Meteoro, la adaptación de Meteoro, o sea, para mí La película para mí, live action de mira, yo Meteoro te es muy juro, buena. yo haría un podcast de solo hablando de Meteoro, ¿no? Una Yo película, me uno a ese podcast. Yo también. Una película adelantada a su tiempo. La verdad que sí. Una película que, claro, o sea, yo digo que es adelantada a su tiempo porque en su momento la moda era justamente el hiperrealismo, películas como Iron Man, Batman, que Claro. extrapolaban toda esta animación o fantasía a la realidad lo más posible. Y de la nada ahí llega Meteoro. Meteoro que hace todo lo contrario. Pues. Carreras súper alucinantes, Sí. con colores neón. Pero son que- cosas que ponte ahora ahora sí se pide ese tipo de cosas, Claro, cosas claro. que rompan con el formato, Que que innoven, que rompan con el. Yo estoy seguro si Meteoro se hubiese estrenado ahorita sería un sí. exitazo, güey. Reestreno, Sería un sí. exitazo. Reestreno, Pero en reestreno. esa época fue un Reestreno. fracaso, a esa gente nadie le gustó, dijo, ay no, ¿qué es esto? No, Claro. dame realismo, ¿no? Pero Sí, yo creo claro. que ese tipo de casos es muy bueno analizarlo y da para un podcast entero. Claro, la animación, esas cosas dan para un podcast entero. Para cerrar, ¿qué les parece si decimos qué películas no les gustaría ver en live action? Ya, va. Primero yo, no me gustaría ver un live action de Ratatouille. Porque en la animación Remy es muy tierno, saltón, esto lo conocemos, pero ¿te imaginas cómo sería una rata cocinando? Sí. Si Alina y Stitch murieron por lo de seguro social. A Ratatouille no me imagino que Y me luego la iba a escena de todas las ratas en el Ay, no, restaurante. Dios. Esa escena fue la que besó. Bueno, por mi parte, una que no me gustaría que se pueda adaptar en live action, a pesar de que es una de las que más se podría, sería Wall-E. Pero más que nada por el tema de que es una favorita personal. Y siento que podría llegar a sufrir mucho lo que ha sufrido estas últimas adaptaciones. Bueno, yo en mi caso, al toque se me vienen dos a la mente, que me daría miedo verlas en live action. Una es Buscando a Nemo.
¿Te imaginas? Y otra sería Cars, ¿sabes? ¡Ay, O en Cars sería una de terror si le hacen live action, ¿sabes? A Carlos, Dios mío, no. Bueno, no, acá yo voy más con películas recientes. Pues siento que más se prestan para animación, pero para live action, ¿no? Spider-Man Into the Spider-Verse, por más de que ya le hayan sacado cast y de que probablemente vamos a ver a Miles Morales en el MCU, no siento que sacar todo un live action porque van a ser 3 de Into the Spider-Verse, no me gustaría. Y ya la segunda es una serie, Arcane. No me gustaría que adapten Arcane, por favor no hagan eso. Se presta solamente para animación, no para live action. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestros cuentos de Instagram, TikTok y YouTube también. Y nos vemos para el siguiente podcast. Chao. Chao, bis. No miren Megamente 2. No lo hagan, no vayan.